Tengo el gusto de cederle la palabra a Paulina Valencia, quien es la fundadora de Centro Mexicano Pro Bono. Paulina, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días Fernanda y buenos días a todos. Gracias por la presentación. Bueno, yo no soy la fundadora, soy Ivette Montero, Perdón. la fundadora. No te preocupes, soy la directora ejecutiva. Muchas gracias. Pues les voy a robar 5 minutitos de su tiempo a todos antes de iniciar para presentarles, para quienes todavía no nos conocen, a Centro Mexicano Pro Bono. Nada más les pido que me avisen si ven mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues para los que no nos conocen, rápidamente contarles quién es Centro Mexicano Pro Bono. Em, bueno, como les decía, pues Centro Mexicano Pro Bono fue fundado por Ivette Montero en 2015 y el objetivo es facilitar el acceso a la justicia a grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales por medio de una red de abogadas y abogados comprometidos con el cambio social en nuestro país. ¿Qué significa esto? Somos una casa de filtrado. Así es como diríamos en México, y en realidad somos un intermediario y somos la institución que crea puentes justamente entre quien tiene la necesidad de ayuda legal y no tiene los recursos y pues esta red de abogados y abogadas que tenemos tanto de firmas como de áreas jurídicas de empresas, quienes con esta gran experiencia y conocimiento en estos temas pues son quienes ofrecen ¿no? asistencia jurídica de la más alta calidad. Bueno, para los que no conozcan el término pro bono significa por el bien público, por el bien común. Y bueno, se refiere a estos servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica por el bien común, siempre que beneficien a la comunidad objetiva. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo que realizan las y los abogados de la red de abogados lo realizan de manera completamente gratuita y además pues con la misma calidad y mismo nivel de excelencia como si fuera cualquier otro cliente. Centro Mexicano Pro Bono atendemos a 4 diferentes tipos de beneficiarios. Atendemos a individuos de grupos vulnerables de la población, a emprendedores sociales, a microemprendedores y a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que hacemos? Y aquí por ello es para nosotros tan importante que nos conozcan, para los que no nos conocen. Gran parte del trabajo que hacemos es justamente brindar apoyo, asesoría y representación legal a instituciones como ustedes. ¿En qué materias? Bueno, pues brindamos apoyo, por ejemplo, en aspectos societarios, cuando se quieren constituir, cuando quieren obtener la CLUNY, necesitan modificar sus estatutos, necesitan apoyo para el procedimiento de todo el otorgamiento, revocación de poderes, también para todos los temas de gobierno corporativo, fiscal. Nos llegan muchísimas solicitudes de organizaciones que quieren obtener la donataria autorizada o que no saben cómo cumplir sus obligaciones fiscales. También apoyamos mucho a las organizaciones en todo el tema de identificación de actividades vulnerables de las OSCs para el tema de lavado de dinero, que pues como ustedes saben es un tema muy importante y al que hay que además prestar muchísima atención y estar al día de todas las requisitos que nos pide la ley en cuanto a presentación de avisos e informes. También apoyamos a las organizaciones en temas laborales. ¿no? Análisis y modificación de contratos laborales de trabajo, procedimientos ante el IMSS y últimamente también nos han pedido mucha ayuda, por ejemplo, para la implementación de la NOM 035. También para el tema de propiedad intelectual, registro de marcas, elaboración de contratos y privacidad y protección de datos personales. Todo lo que tiene que ver ¿no? con los derechos ARCO y pues con los avisos de privacidad. Entonces, bueno, en general, estos son los servicios que prestamos. No apoyamos temas en materia civil o penal. Sin embargo, para eso tenemos grandes aliados como la Barra de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio. Entonces, bueno, cuando nos llega alguna solicitud de estas materias, las remitimos. Ahora, si ustedes necesitan una asesoría legal personalizada en alguno de los temas que les acabo de decir, lo que tienen que hacer es ir a la página de Centro Mexicano Pro Bono. Ahorita se las voy a poner en el chat, en el apartado de solicita ayuda legal. Ahí viene un formulario, lo único que tienen que hacer es completar este formulario con los datos que se les solicitan y
enviárnoslo. Y ya que nos los envían, alguien de nuestro equipo se contacta con ustedes y ya empezamos todo el procedimiento. Entonces, como les digo, si hay algo aquí que ustedes creyeran que necesitan apoyo, de verdad, y ese es el objetivo de estar aquí hoy con ustedes, pues que sepan que nos pueden contactar y que les podemos apoyar. Otro de nuestros ejes, y es también lo que estamos haciendo precisamente el día de hoy, es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Esta la hacemos pues a través de capacitaciones y talleres, como es el caso del día de hoy, en temas específicos que nos van solicitando nuestros aliados, y pues esto con el objetivo de ayudarles a ustedes a fortalecer a sus instituciones y que puedan pues cumplir con todos los requisitos que les pide la ley para que sigan operando. Pero también tenemos en la página del centro todos estos manuales que están a su entera disposición, los cuales también pueden descargar de manera completamente gratuita. Tenemos en obligaciones fiscales para donatarias autorizadas, tenemos guía legal para las organizaciones de la sociedad civil y bueno, como podrán ver, pues también tenemos en otros temas. Tenemos ahorita una guía de un manual en temas electorales, y estamos trabajando también en otros más. Pero bueno, también si tienen dudas sobre algún tema, pues todos estos manuales los tenemos en la página a su entera disposición. Otro de nuestros ejes de acción es difundir e incentivar el pro bono. ¿Qué quiere decir? Que apoyamos a que más abogados, más despachos, más empresas puedan sumarse y hacer más pro bono. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues les ayudamos a difundir todo el trabajo pro bono que hacemos, les ayudamos a los despachos a institucionalizar sus áreas, a hacer manuales y políticas. ¿Y por qué? Como les decía, pues porque sabemos que México es un país con mucha necesidad, que se necesitan muchos abogados, entonces por eso queremos ampliar nuestra red para tener más abogados dispuestos a servir a todas las personas que nos necesitan. Y finalmente, otra de las áreas de acción del centro es investigación para incidir en política pública. Participamos en estudios jurídicos internacionales con la intención de detectar, por ejemplo, cómo estamos en México en la implementación de algunos temas, de algunas convenciones internacionales, por ejemplo, en temas de género. Es un ejemplo reciente, y esto con el objetivo, pues, siempre de incidir en política pública por el bien común. Todo este trabajo que hacemos, lo hacemos de la mano de las alianzas, las colaboraciones que tenemos con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, con quien llevamos trabajando pues ya varios años y tenemos una gran relación, y a quienes pues como siempre agradezco muchísimo el apoyo y sobre todo la confianza que nos dan pues, para llevar a cabo esta tarea. Y bueno, pues estos son algunos de los demás aliados con los que trabajamos, y por supuesto, como les decía, todo este trabajo pues no sería posible sin el compromiso de la red de abogadas y abogados con los que trabajamos. Estos son algunos de los abogados y jurídicos de empresas, quienes en realidad son los grandes expertos en estas materias y son pues quienes, como les decía, comparten con ustedes toda su información. Así que bueno, sé que el día de hoy tenemos un tema súper interesante, no les quiero robar más tiempo, nada más dejarles aquí nuestros datos. Tenemos una línea de WhatsApp abierta en la que les podemos ayudar a resolver dudas. Tenemos aquí nuestro correo y como les decía, pues en la página web está toda la información que necesitan para acceder a nuestros servicios. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y mucha suerte el día de hoy. Muchas gracias, Paulina. Antes de comenzar, tengo el gusto de presentarles a la ponente del día de hoy, que es Mónica Patricia Pérez Santana. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como asociada del área fiscal de Basham, Ring y Correa SC en la oficina de la Ciudad de México. Su práctica profesional se desarrolla en áreas de planeación, consultoría y estrategia fiscal dentro del ámbito nacional como internacional, incluyendo la atención de procedimientos de fiscalización y planeación patrimonial. A través de la Fundación Basham, organización destinada a la prestación de servicios jurídicos pro bono, apoya a diversas organizaciones sin fines de lucro en temas fiscales. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenos días, perdón. Buenos días. Adelante, maestra, les cedo los micrófonos. Voy a compartir la presentación. El día de hoy traemos un tema que es, bueno,
los temas fiscales siempre son algo complicados, entonces espero poder transmitírselos de una forma mucho más digerida, ¿no? de lo que es. Entonces, ahorita vamos a ver realmente toda la prevención, lo que podemos hacer, las obligaciones que tenemos como donatarias autorizadas, como IAPs, para precisamente evitar cualquier riesgo fiscal. Primero vamos a empezar con la legislación aplicable, para tener un marco general. La legislación aplicable en materia fiscal, vamos a tener que es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Resolución Miscelánea Fiscal. Todos estos ordenamientos nos van a dar diferentes pautas a seguir, las obligaciones que tenemos que cumplir como donatarias autorizadas y como personas morales con fines no lucrativos. En este punto es importante mencionar que si bien a veces únicamente checamos lo que dice la ley, también es importante en este caso la resolución miscelánea fiscal, porque la resolución miscelánea fiscal es un ordenamiento que va cambiando y que se va modificando durante todo el año. Entonces hay que estar muy atento a las modificaciones que se realizan en este rubro, porque puede incluir ciertas modificaciones a el tema de donatorias. Y bueno, tenemos que, al momento de constituir una institución de asistencia o de beneficencia, una asociación, una sociedad civil, primero es necesario establecer con claridad el objeto social, con el propósito de determinar si esa institución puede ser considerada como una persona moral con fines no lucrativos, es decir, que va a tributar conforme al título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y por lo tanto no va a ser contribuyente del impuesto. Y además, si esa entidad puede solicitar una autorización para recibir donativos deducibles del impuesto. Eso va a depender del objeto social que nosotros tengamos en nuestra institución. Para esta finalidad, el artículo 79 nos da un catálogo a sociedades, de instituciones, que por su propia naturaleza no van a ser contribuyentes del ISR. Y aquí se encuentran las donatarias autorizadas. Entonces, para ser considerada como donataria autorizada, es requisito primordial primero estar constituida como una entidad sin fines de lucro. Sin embargo, no todas las instituciones sin fines de lucro están autorizadas para recibir donativos del impuesto. Entonces, solamente un número limitado solamente pueden obtener esta autorización, ¿no? Y bueno, esta entidad autorizada puede recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta y permite que terceros efectúen donativos que a su vez sean deducibles. Este catálogo de donatarias autorizadas es la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala cuáles son las personas morales que pueden obtener esta autorización y son únicamente aquellas que lleven a cabo estas actividades. Y estas actividades son las que nos aparecen en este cuadro, que son actividades asistenciales, de investigación científica o tecnológica, becantes, reproducción de especies, apoyo económico, las educativas, las culturales, las ecológicas, de desarrollo social, obras o servicios públicos. Las de apoyo económico son las llamadas donatarias de segundo piso. Y las personas morales que llevan a cabo estas actividades y que no cuenten con esta autorización para recibir donativos deducibles, van a tener que tributar en los términos del título 2, es decir, del régimen general. Y no van a poder ser consideradas como no contribuyentes del impuesto a menos que obtengan esta autorización. Ahora, de forma general vamos a ver los requisitos para la autorización, porque muchos de estos requisitos también es tanto para obtenerla como para mantenerla, ¿no? Los requisitos para la autorización es que el objeto social es lo que ya habíamos mencionado, son que sean estas actividades susceptibles de autorización, que nos encontremos en alguna de las actividades que nos dé el catálogo 79 y decir, yo me voy a dedicar a actividades asistenciales. Nuestro objeto social tiene que estar claramente definido y tiene que estar conforme a lo que marca la legislación fiscal. ¿Podemos poner otras actividades? Sí,
pero que permitan el desarrollo de las actividades que menciona tal cual la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, solamente son como actividades adicionales que nos van a permitir el desarrollo de las primeras. Y otro de los requisitos primordiales es que tengamos las cláusulas irrevocables de patrimonio y liquidación. Ahorita los vamos a ver. Estos requisitos del destino del patrimonio y de liquidación son tanto para obtener la autorización como para mantenerla. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado, esto cambió en el 2021. Con la reforma de 2021 se hicieron unas modificaciones a la ley y cambiaron estas cláusulas de patrimonio y de liquidación, que ahorita las vamos a ver a detalle. Y nos hemos encontrado que muchas instituciones no han hecho estos cambios en sus estatutos. Entonces viene un requerimiento por parte de la autoridad fiscal y si no cumples con esto, te pueden revocar la autorización. Por eso es muy importante que si ustedes se constituyeron o son donatarios antes del 2021, se aseguren que estas cláusulas estén conforme a lo que actualmente se solicita. Estas cláusulas son, primero, hablamos del destino del patrimonio, que lo encontramos en el artículo 82 de la fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tenemos que establecer que la organización solamente puede destinar sus activos exclusivamente a los fines del objeto social por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto. Asimismo, también se tiene que establecer que no se otorgarán beneficios sobre el remanente distribuible a personas físicas algunas o sus integrantes, con excepción de si son donatarias autorizadas o si se trata de remuneración de servicios que efectivamente se recibieron. Entonces, nuestra cláusula irrevocable tiene que estar tal cual de esta manera. El patrimonio de la organización se destinará exclusivamente a los fines propios del objeto social por el cual haya sido autorizada, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible. Y se tiene que indicar que lo estipulado en esta disposición es de carácter irrevocable. Esta es una de las principales cosas que revisa el SAT. Y se dio un tiempo después de la reforma para que se modificara esto. Ahorita, si el SAT se da cuenta que tus estatutos no están actualizados, entonces podría revocar la autorización. Por eso es muy importante este punto. El siguiente punto que también es muy importante y que es de los primordiales en los que la autoridad fiscal pone atención es nuestra cláusula de liquidación, de cambio de residencia y de revocación. ¿Qué nos dice esta cláusula? Aquí la finalidad es que se establece que si se lleva a cabo la liquidación de la institución o hay un cambio de residencia fiscal, yo estoy obligado a destinar la totalidad del patrimonio a otra donataria autorizada. Y en caso de revocación o cancelación de la autorización, que yo solicite la cancelación y no la obtenga dentro de los 12 meses siguientes, también voy a tener que destinar la totalidad de mi patrimonio a otras donatarias autorizadas dentro de los 6 meses siguientes a que se me revocó la autorización, a que no la obtuve nuevamente. Entonces, esta cláusula también tiene que constar en los estatutos de forma irrevocable y es una de las principales cosas en las que la autoridad se enfoca. Entonces, también es importante que si yo me voy a constituir como donataria, cumpla con esta cláusula y si ya soy donataria, revise que mis estatutos estén de esta forma. Así es la redacción que tiene que tener la cláusula. Puse como el comparativo con lo que decía la ley anterior para que veamos cuál fue la diferencia. Actualmente dice que, como se los expliqué, cuando se revoque, cuando la vigencia haya terminado, entonces se debe destinar la totalidad del patrimonio a otra entidad, a otra donataria autorizada. Antes lo que nos decía la ley es que si se revocaba, si cambiaba de domicilio, si me liquidaba, solamente los donativos que no hubieran sido utilizados se debían de destinar a otra donataria autorizada. Entonces, eso cambia radicalmente porque ya no solamente son los donativos, sino es la totalidad del patrimonio que como tal tenga la asociación.
También por eso es muy importante saber qué es lo que tenemos nosotros por parte de la asociación, porque de cierta forma eso es lo que está en riesgo en caso de una revocación de la autorización. Lo que yo tenga, lo que pertenezca a la institución, eso puede estar en riesgo al momento en que me revoquen la autorización o cuando yo quiera cancelar. Saber que eso es lo que voy a tener, todo lo voy a tener que destinar a otra donataria. Bueno, otro de los requisitos importantes que también en la práctica hemos visto que la autoridad está revisando mucho es el acreditamiento de actividades. Cuando yo solicito una autorización como donataria autorizada, tengo que acreditar las actividades que realmente efectúo, ¿no? Estas actividades se acreditan por medio de la constancia de una autoridad competente y hubo un cambio que a partir igual de 2021 que me dice que estas constancias tienen solamente vigencias de 3 años. Entonces las tengo que estar renovando y presentarlas al SAT, porque también puede ser causa de revocación si yo no acredito de forma correcta mis actividades. En este caso, encontramos en la ficha de trámite 15, que forma parte de la resolución miscelánea fiscal, que nos dice expresamente que tratándose de instituciones de asistencia privadas, como las IAP, estas presentarán la constancia de inscripción o registro ante la Junta de Asistencia Privada, y esta constancia de inscripción es la que va a servir o va a ser las veces de la constancia de acreditamiento de actividades. Después, estos son de forma general los requisitos para obtener la autorización. Primero, no tengo que tener medio de defensa pendiente de resolver en contra de una resolución en materia de donataria autorizada. Después, es importante también tomar en cuenta este punto, que revisar que todos mis representantes legales, que los asociados, que los integrantes de mis consejos o de mi patronato, no estén o no hayan estado vinculados a un proceso penal por la comisión de algún delito fiscal. Esto es un requisito que nos pone la autoridad fiscal, entonces ninguno de mis asociados, de mis representantes legales, tuvieron que haber tenido algún tipo de problema en este sentido, una comisión de un delito, pero solamente cuando está relacionado a una cuestión fiscal o con autenticidad de documentos. También se nos solicita que no se debe de intervenir en campañas políticas o en actividades de propaganda, es uno de los requisitos que se debe cumplir. Y bueno, si tengo que establecer un gobierno corporativo, si tengo ingresos mayores a 100 millones o un patrimonio mayor a 500 millones. Ahora vamos a pasar a un tema que también es muy importante porque este tema también viene de la reforma de 2021. Entonces, es algo en lo que también la autoridad está poniendo mucha atención y son los ingresos que pueden obtener las donatarias, porque aquí está relacionado con una causal de revocación. Entonces, primero, como regla general, las donatarias deben obtener ingresos de los fines para los cuales les fue autorizada su donataria, ¿no? Y además únicamente pueden destinar estos ingresos para los fines propios del objeto social, de sus fines autorizados, por los cuales los mismos nunca pueden ser utilizados con fines de lucro. Al respecto, la ley del impuesto sobre la renta expresamente menciona los conceptos que no se consideran ingresos por actividades distintas. Entonces, aquí tenemos que no voy a considerar ingresos por actividades distintas los donativos, los propios donativos, los apoyos o estímulos públicos, la enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, las cuotas de sus integrantes, las cuotas de recuperación, los derechos patrimoniales derivados de propiedad intelectual, el arrendamiento de bienes inmuebles, los rendimientos de acciones o de otros títulos de crédito que coloque en el público inversionista y los intereses.
Entonces, todos estos conceptos no los voy a tomar como ingresos por actividades distintas. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante este punto. Aquí está un ejemplo de la declaración anual, cómo tengo que indicar cuáles son los ingresos. Entonces, toda esta parte de ingresos obtenidos, vamos a tener que señalar los donativos que reciben en efectivo, en especie, el arrendamiento de bienes. Como bien, es como el cuadrito que acabamos de ver, no están todos los conceptos, pero aquí se deben de poner. Y aquí tengo que poner todo lo que no considero como ingresos distintos. Lo que no esté tal cual especificado en alguna casilla, entonces lo voy a poner como otros ingresos. Y después, en el siguiente punto, la misma declaración anual me pide la determinación del impuesto causado por la obtención de ingresos que no son propios de la actividad. Y este es el punto en el que es importante saber cuáles ingresos corresponden a mi actividad y cuáles no. Y en la misma declaración anual los tengo que indicar. Hay un concepto de los que les acabo de mencionar que siempre causa muchas dudas, ¿no? Que es el concepto de cuotas de recuperación. Ya que en ocasiones las organizaciones no saben si ciertos ingresos pueden calificar como cuotas de recuperación o qué naturaleza tendría. Para determinar esto, la regla 3.10.20 de la miscelánea nos da una definición de lo que es cuota de recuperación y nos dice que son los montos cobrados por las donatarias por la enajenación de bienes o prestación de servicios y siempre que se cumplan con dos requisitos. Uno es que se encuentren directamente relacionados con el objeto social o fines autorizados. Y dos, que sean menores o iguales a los costos en los que incurrió la propia donataria para generar esto, ¿no? Entonces, sé que sigue siendo como un poco ambiguo, pero siempre también depende como del análisis que se haga de cada donataria. Nosotros cuando nos preguntan si algún concepto puede caer como cuota de recuperación o no, siempre analizamos a lo que se dedica la donataria y para ver precisamente si puede considerarse como una cuota de recuperación. Como por ejemplo, bueno, les pongo el ejemplo de lo que significa una cuota de recuperación en el caso de, hemos tenido beneficiarios que son museos, y las entradas al museo se pueden considerar como cuotas de recuperación, no como tal donativos, sino como una cuota de recuperación que está cobrando el propio museo para que tú puedas ingresar a las instalaciones, pero que cumple con estos dos requisitos, ¿no? Se encuentran directamente relacionados con el objeto social del propio museo y dos, ese costo que tú, o sea, lo que tú pagas no es, es menor al costo en el que incurre el propio museo para la generación de todos sus fines. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede considerar como una cuota de recuperación. Y bueno, ¿por qué es importante saber y hacer la clasificación correcta de cuáles son ingresos que corresponden por mis actividades e ingresos por actividades distintas? Porque la ley nos permite, tenemos que tener tres grandes rubros. Primero, la ley nos permite que las donatarias obtengan ingresos por actividades distintas hasta en un 10% de sus ingresos totales del ejercicio fiscal. Entonces, si tú puedes tener un 10% por actividades diferentes, por las que no te las autoricé, pero puedes tener 10%. Si superas este 10%, pero ese monto es menor al 50%, entonces la consecuencia es que vas a tener que determinar el impuesto correspondiente por ese excedente y pagar el ISR sobre esa utilidad, sobre el excedente únicamente, del superior al 10% y menor al 50%. Pero si estos ingresos por actividades distintas corresponden a un 50% o más del total de los ingresos
de la donataria en un año, en un ejercicio fiscal, entonces la consecuencia va a ser que se te va a revocar la autorización para recibir donativos y con la consecuencia también de la obligación de transmitir la totalidad del patrimonio a otra donataria y también el pago del impuesto. Por eso es importante que las donatarias realicen este ejercicio de calificar en qué rubro caen sus ingresos y saber, y precisamente saber si lo están haciendo correctamente, porque puede pasar que a lo mejor estén considerando ingresos que podrían ser consideradas como actividades que sí forman parte, por no actividades distintas y que la estén poniendo en el rubro que sí. Entonces, eso nos afectaría para este cálculo. Y también llevar este cálculo durante todo el año para saber si no hemos superado estos rangos. Y sobre todo a final del año saber si no tuvimos ingresos superiores al 50% y nunca rebasarlo. Bueno, otro de los aspectos fiscales importantes es remanente distribuible. Respecto a este remanente distribuible, se establece que las donatarias autorizadas considerarán como remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo, en bienes a sus integrantes o socios, los siguientes conceptos. Primero, el importe de las omisiones de ingresos, las compras no realizadas o indebidamente registradas, los gastos no deducibles. Aquí tenemos también que considerar que todos los gastos deben estar amparados en CFDIs cuando excedan de 2,000 pesos. Los préstamos a sus socios o integrantes, cónyuges ascendientes o descendientes, en línea recta de dichos socios o integrantes. Entonces, todos estos conceptos se van a tomar en cuenta para remanente distribuible. Por lo anterior, solo en estos casos, la donataria autorizada será responsable para determinar este remanente y, en consecuencia, determinar el impuesto correspondiente. En caso de que la donataria llegue a determinar un remanente por actualizarse estos supuestos, entonces deberá enterar el impuesto que resulte de aplicar la tasa del 35%. Y el impuesto se considera como definitivo y se tendrá que hacer su pago en febrero del siguiente año. Otro aspecto fiscal también es el límite en gastos administrativos, que lo tenemos, esto lo establece el artículo 138 del reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Aquí también siempre tenemos muchas dudas de las instituciones sobre qué son gastos operativos y qué son gastos administrativos. Desgraciadamente, desafortunadamente, no hay un criterio realmente tan establecido como tal que se pueda definido con claridad para saber qué es un gasto operativo y qué es un gasto administrativo. Entonces, solamente este artículo nos dice que los operativos son los necesarios para el cumplimiento de los fines propios del objeto social, ¿no? Es como muy amplia esta definición. Y después los administrativos, que son las remuneraciones al personal, el arrendamiento de muebles, los servicios de telefonía, de electricidad, el mantenimiento, conservación y los impuestos. Entonces, pero siempre también aquí tenemos muchas dudas sobre qué pueden ser considerados como operativos y administrativos. También tiene que ver mucho con lo que hace la asociación. Llevamos a cabo la revisión y entonces determinamos qué puede ser considerado como operativo y qué como administrativo. También, como ejemplo, les menciono. En gastos administrativos nos dice que son los servicios de electricidad, ¿no? Pero tenemos un museo que se dedica a cuestiones de electricidad. Entonces, como tal, ese gasto podría ser considerado como un gasto operativo, porque es necesario para el cumplimiento del fin, ¿no? No es como tal un gasto de electricidad que se esté haciendo a la par o que sea, que no esté directamente relacionado. Entonces, por eso menciono que tiene que estar
se tiene que revisar precisamente este tema. Lo que aquí nosotros hemos conocido de parte directamente de la autoridad fiscal y de publicaciones y de entrevistas que han tenido es que a lo que a ellos más les preocupa o que ponen más atención es en el tema de remuneraciones del personal, porque argumentan que se han encontrado con muchos casos en los que las remuneraciones al personal que otorgan las donatarias son excesivos. Entonces, no sabemos exactamente a qué se refieren con excesivos, pero este es el tema que más les preocupa, como la remuneración al personal, que no sean remuneraciones millonarias que se den entre el mismo personal de la donataria. Y bueno, aquí es que las donatarias no pueden destinar más del 5% de los donativos que obtenga y sus rendimientos para cubrir gastos de administración. Y sabemos que este límite es mínimo, no hay forma, ninguna donataria creo que llega a este límite. La mayoría se pasa porque este es un límite muy pequeño y se ha comentado que se tiene que modificar este límite porque realmente no va acorde con la realidad, pero hasta la fecha no se ha realizado. Bueno, el otro aspecto, pues nada más para hablar del impacto real para el donante, que es el tope del porcentaje en la deducción que va a tener la persona física al deducir donativos, ¿no? Y este es, la persona física podrá deducir el 7% de sus ingresos acumulables del ejercicio anterior y las personas morales el 7% de su utilidad fiscal generada en el ejercicio anterior. Y bueno, también tenemos un límite para la deducción de donativos, que esto también fue una reforma no tan reciente, parece ser que de 2000, si no mal recuerdo fue 2022, que antes no se incluía en este límite del monto total de deducciones personales a los donativos. Y ya se incluyó, ¿no? Entonces, también se peleó un poco porque no se incluyera, porque podría afectar de determinada forma a las donatarias, pero ya está en la ley. Y bueno, el monto total de las deducciones personales que pueden efectuar las personas físicas, incluyendo donativos, no puede exceder de entre 198,000 pesos o el 15% del total de los ingresos de la persona. Y no sé si hasta ahorita tengamos alguna pregunta que quieran que resolvamos y seguimos con la parte de obligaciones fiscales. Sí, tenemos preguntas en el chat. Sí, me las leo. ¿Qué pasa si la cuota de recuperación se cobra al costo mayor? Se cobra mayor al costo. Entonces no sería una cuota de recuperación. O sea, para que tenga el carácter de cuota de recuperación, tiene que cumplir con estos requisitos. Y si no, entonces estarías hablando, si no califica como los otros ingresos que son donativos, entonces serías un ingreso por actividades diferentes. Por eso es importante llevar a cabo su clasificación correctamente. Tal vez podría calificar como otra cosa, pero sí se tendría que analizar. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Las cuotas de recuperación al momento de timbrarlas, ¿qué se le coloca en al CFDI? ¿Se deben de incluir los complementos de donatarias? Las cuotas de recuperación es por cuota de recuperación, no es como tal un donativo, pero sí le tienes que incluir el complemento. Ok, gracias. Siguiente. ¿Se pueden tener ingresos superiores al 10% de ingresos distintos al objeto social en especie? Sí, ¿Sí? sí, correcto. ¿Cómo declaran en el portal de prevención del lavado de dinero a un extranjero que no tiene RFC ni acta constitutiva? La verdad de lavado de dinero tendríamos que verlo con el área especializada. No conozco el portal de lavado de dinero. ¿Qué incluye la actividad asistencial? La actividad asistencial incluye, es hacia personas, son actividades
hacia grupos vulnerables, como son personas, bueno, por cuestión de identidad, de género, de varias cuestiones. Y son asistencias, puede ser médicas, orientación social, puede ser asistencia en alimentos, vestido, comida, incluye ciertos puntos también orientación legal. Son diversos actividades que incluye esta asistencia. Gracias. La siguiente, ¿puedo volver a explicar, por favor, cómo se... Perdón, buenas tardes. Hay una duda, Magdalena García, servidora. Sí. ¿Esa actividad asistencial puede incluir también la educativa? Así como fue general en su explicación, también puede incluir la educativa. Si nosotros tenemos un hospital escuela, sí, puede entrar dentro de la actividad asistencial si esa es la que tengo autorizada como donataria autorizada, o esa no. Es que una cosa son las actividades asistenciales y otra cosa son las actividades educativas. Y de hecho las actividades educativas tienen que estar acreditadas por la Secretaría de Educación Pública, bueno, por alguna institución educativa. Y tienen que estar conforme a las leyes de educación, todo. Y las actividades asistenciales son otra cosa, pero en las actividades asistenciales no hay actividades educativas. O sea, hay un rubro específico para actividades educativas. No sé si por actividades educativas, a lo mejor te refieres a ciertos cursos que no son con validez oficial, porque también hay una diferencia. Hay que diferenciar si tus cursos son con validez oficial y tienen que estar reconocidos por esta autoridad, o si te refieres a lo mejor a ciertos cursos de capacitación, como por ejemplo podría ser, no sé, un curso de capacitación, que se pudiera dar más como hacia una orientación social. Entonces, también ahí es importante analizar qué exactamente te refieres con esa escuela. Ok. ¿Y si es por decreto? Decreto presidencial que no requiera un REBOE. ¿Que no requiera qué, perdón? REBOE, o sea, no requiera un... Pues ahí también se tendría que ver, pero sí tendría que ser no por actividades asistenciales, sino por actividades educativas. Educativas. Ok, gracias. Gracias. Martín Villafaña tiene alzada su mano. Adelante, Martín. Buenos días, Martín Villafaña, en el Hospital Escandón. Yo tengo una duda respecto, ahorita que estamos viendo cuotas de recuperación, respecto a cómo se debe timbrar el objeto del impuesto al CFDI de la 4.0. Me queda claro que que los donativos son el 0.1, pero en el 0.2 tengo dudas si en las cuotas de recuperación es 0.1 o 0.2, porque hice una consulta verbal a la JAB y me decían que podría ser 0.1 o 0.2, entonces me quedé con la duda porque decían 0.2 porque si dejas de ser donataria autorizada, entonces ya tienes que pagar impuestos, pero como IAP no somos objeto de impuesto ni de ICR ni de IVA, pues de acuerdo al 9 y al 15, al artículo 15, al artículo 9 y al artículo 15 de la ley del IVA. Entonces, mi duda, a la hora de timbrar, ¿qué tengo que poner en cuotas de recuperación en el objeto del impuesto? ¿0.1 o 0.2? La verdad es un punto que quisiera revisar por los catálogos del CFDI. Si quieren, los reviso con nuestra parte contable, que es la que se dedica más al llenado de CFDIs. Entonces, para no decirles algo que no esté correcto. Entonces, si quiere, me comprometo a revisarlo con nuestra parte contable y que ellos exactamente me digan el monto, o más bien la clave del CFDI que se tiene que timbrar, y con mucho gusto le damos la respuesta. Sí, muchísimas gracias, porque hay pacientes que piden, hay pacientes, hay clientes, no sé, pacientes o clientes que piden, no, yo quiero que me timbres con cero, tiene que ser, tu timbrado tiene que ser 0.1, tiene que ser 0.2, pero yo no puedo poner 1 y 2 porque si no caería en falta. Sí, no, o es uno o es el otro, pero no se puede poner las dos. El objeto del impuesto no vaya a voltearse el SAT conmigo y ya hice yo ya mandé una solicitud por correo al SAT que no me han contestado, ya solicité una cita que me dijeron que estoy en fila de espera y que cuando me toque ahí me mandarán un correo para hacer, lo más práctico sería
lo que estoy haciendo, ir al SAT y pedir una orientación directa, pero no hay cita, yo creo por las declaraciones, pero bueno. Por eso No, dije, si quiere, con todo gusto le podemos resolver de forma precisa esa respuesta. Si quiere dejarme sus datos en el chat, si me puedes ayudar, Fernanda, a obtenerlos y con gusto, nada más lo voy a corroborar con nuestra área contable, que son precisamente lo que se dedican como mucho más enfocados al llenado de CFDIs y llenado de declaraciones. Y con ellos lo revisamos y con gusto le damos la respuesta. muchas gracias. No, de nada. Gracias. Claro que sí, Mónica, le paso te paso los datos. Tenemos otra pregunta. ¿Puede explicar, por favor, cómo se obtiene la constancia de actividades ante la Junta de Asistencia? Es que como mencionaba, la constancia de actividades es la inscripción ante la Junta. Como tal, no lo dice la ficha de trámite, aquí la tenemos. Tal cual lo señala la ficha, es aquí, y nos dice, tratándose de instituciones de asistencia privada, presentarán la constancia de inscripción ante el registro de asistencia privada. Entonces, como tal, esa constancia de inscripción que te da la Junta, esa es la que sirve como constancia de acreditación ante las autoridades fiscales. Solamente para este tipo de instituciones es así. Para otro tipo de donatarios que no sean IAPs, entonces ahí sí es una constancia de acreditación distinta que se tiene que expedir por un funcionario competente y nada más en la que se diga, siempre dicen que a ellos les consta que tú llevas las actividades por las que estás solicitando la autorización y ya. Muchas gracias, Mónica. Ya no tenemos preguntas en el chat. Ok, entonces continúo. Vamos a pasar a ver las obligaciones fiscales de forma general. Todo lo que les acabo de decir son obligaciones fiscales, ¿no? O sea, todo es mantener las cláusulas de revocación, dar los donativos cuando pierda la revocación. Todo esto es parte de las obligaciones. Pero estas son obligaciones fiscales también forman parte, pero son otras obligaciones. Y primero tenemos, la declaración anual de ingresos y erogaciones. Esta la tenemos que llevar a cabo el 15 de febrero. Después, la declaración de transparencia, que es para señalar el uso o destino de los donativos recibidos y las actividades destinadas a influir en la legislación, de ser su caso. Esta declaración se tiene que presentar en mayo de cada año respecto al ejercicio fiscal anterior. Y bueno, aquí respecto a esta declaración de transparencia tenemos varios supuestos, porque esta es la normal, ¿no? La de 2023 la voy a presentar ahorita en mayo, pero, por ejemplo, si mi vigencia de la autorización concluyó y no la he renovado, pues entonces voy a tener que presentar esta informativa dentro de los 30 días siguientes a los 6 meses, ¿no? A estos 6 meses que comenté que tengo para destinar los donativos a otra donataria. Entonces tengo estos 30 días para presentar mi declaración de transparencia. Después, otra de mis obligaciones es informar a las autoridades fiscales acerca de los donativos recibidos en efectivo, en oro, en plata o cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Esta informativa la tengo que realizar el 17 de cada mes. Entonces, si yo este mes recibí un donativo que en efectivo, en oro, plata, como se menciona aquí, que supere este monto, entonces tendré que informarlo el mes siguiente. Después también tienen que informar de las operaciones con partes relacionadas y los servicios que reciban los servicios que reciba de los donantes, igual el 17 de cada mes. Otra obligación, que es la que hemos mencionado como tal y que es primordial, es la de destinar los activos y patrimonio exclusivamente a los fines del objeto social.
Otra de mis obligaciones fiscales, que ya son más contables, es expedir el CFDI de donativos, enajenación de bienes, prestación de servicios o el uso goce temporal de bienes, ¿no? El arrendamiento de bienes que se realicen, tengo la obligación de expedir CFDIs. También llevar registros contables, incluir o modificar las cláusulas irrevocables en las que ya analizamos, esta es también obligación. La declaración de remanente distribuible, 15 de febrero. También las constancias y comprobantes por los remanentes, el remanente distribuible. Retener y enterar ISR, todas las obligaciones que tenga, pues entonces tengo que retener cuando sea yo retenedor, entonces tengo que retenerlo y enterarlo, como pueden ser, no sé, sueldos y salarios. Presentar avisos en el RFC. Recordemos que yo tengo la obligación de informar a la autoridad fiscal por cualquier cambio que tenga en mis estatutos, en mi domicilio, en mis representantes legales. Tengo 10 días para informar al SAT de cualquier cambio que haya en mi domicilio. Tengo 10 días. Y también está el informe que salió a partir de la pandemia, que es el informe de donativos que se realizaron para el tema de COVID, ¿sí? Entonces, todos estos donativos que se dieron a raíz de la pandemia, pues también hubo un informe especial, como en su momento lo hubo para los sismos. También hay un informe de donativos para mitigar, de los donativos que se dieron para mitigar la pandemia, solamente con un cambio. En el tema de los sismos, ahí se obligaba a todos a presentar esta informativa, aunque tú no hubieras recibido donativos o no los hubieras otorgado, y se empezaron a multar a muchas asociaciones por no haber presentado este informe. En este caso, únicamente es para quien realmente efectuó estos donativos, entonces son los obligados a realizar este informativo. Si no hay ninguna obligación de ni siquiera presentarla en ceros. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, como obligaciones adicionales, que esto también ha sido de reformas recientes, pero que es importante tomar en cuenta, es que cada vez que yo realizo un cambio, una modificación o una incorporación en mis asociados o representantes legales, tengo la obligación de presentar un aviso ante el SAT. Y este es un aviso que se llama así, como tal, cambio de modificación o modificación de asociados, accionistas, pues en este caso asociados. Se hace conforme a la ficha de trámite 296, que está en el anexo 1 de la miscelánea. Yo tengo 30 días, a partir de que se efectuó el cambio, tengo 30 días para llevar a cabo este aviso. Este aviso se presenta por medio de un aplicativo que está en el portal del SAT, te lleva directamente como a esa liga y te va a pedir registrarte con la firma de la asociación, de la institución. Y hay un formulario que hay que llenar, donde se tiene que poner el RFC de los asociados, poner cuál es como su participación, quién tiene el control efectivo, y se tiene que adjuntar varios documentos. Entre estos documentos que se adjuntan es el documento protocolizado en el cual se consten estas modificaciones y los INE, bueno, las identificaciones oficiales de los asociados, y en caso de ser personas morales, pues entonces la de sus representantes legales. Entonces, también puede haber multas en caso de que no se cumpla con este aviso a tiempo. Y bueno, otra obligación esta obligación está en vigor a partir del 2022 y que es muy importante que se cumpla. Ahorita hemos visto que muchas asociaciones todavía no lo tienen, pero es importante porque las multas que puede llegar a notificar el SAT son muy grandes. Ahorita las vamos a ver, pero es todo el tema de beneficiario controlador. Beneficiario controlador es un tema que llegó por medio de estándares internacionales a México. Entonces se incluyó en el Código Fiscal de la Federación. Pero esta obligación, ¿de qué se trata? Nos dice que
todas las personas morales, y es en general, todas las personas morales, no importa si eres no contribuyente, contribuyente, no, son todas las personas morales. Cualquier persona, figura jurídica, todos los fideicomisos, están obligados a identificar, validar y obtener la información fidedigna de sus beneficiarios controladores. Y esta información forma parte de la contabilidad. ¿Qué es un beneficiario controlador? El beneficiario controlador es quien obtiene el beneficio económico en última instancia de esa persona moral, o bien quien controla esa persona moral. Entonces, en este caso se tiene que hacer como el análisis de quiénes son las personas físicas, porque siempre el beneficiario controlador siempre es una persona física, no puede ser una persona moral. Entonces, cuando encontramos como en la cadena una persona moral, no sé si en nuestra IAP pertenece ahí o como asociado a una persona moral, bueno, entonces tenemos que ir a revisar quiénes son a su vez los asociados de esa persona moral para ir haciendo toda la cadena y saber hasta el último quién es nuestro beneficiario. Y bueno, ya que realizamos ese análisis de quién es el beneficiario, quién obtiene el beneficio económico, quién también controla, esto podríamos tener, de beneficio controlador podríamos tener una plática únicamente, ¿no? Porque es un tema bastante amplio, pero bueno, se los estoy explicando de manera general. Entonces, ya que tenemos esta persona que controla, tenemos que obtener cierta información de esta persona. Esta información está señalada en la miscelánea fiscal y nos dice la autoridad, bueno, vas a tener que recabar sus nombres completos, nacionalidad, RFC, su CURP, su domicilio fiscal, su domicilio particular, la información de su cónyuge, si es en su caso, su identificación oficial, mucha información sensible, la verdad, y otra información que ya tiene la asociación, ¿no? Por ejemplo, desde cuándo es beneficiario, cómo es su condición. Entonces, también nos solicita la autoridad tener procedimientos internos para cumplir con esta obligación y mantenerla actualizada. En cambio de que haya algún cambio en los beneficiarios, entonces tenemos que actualizarla dentro de los 15 días. Esta información y todo este expediente, que nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es un manual, como tal de manual de beneficiario controlador que contenga todo esto, tanto el análisis como la información, como los procedimientos internos. No se la vamos a proporcionar al SAT tal cual en el momento en que la tenga, sino que el SAT puede requerírmela y en el momento en que me la requiera, yo tengo 15 días para dársela. Es el plazo que me da las disposiciones. Dice, en el momento en que te llegue un requerimiento del SAT, entonces vas a tener que entregar la información en 15 días. Y bueno, estas son todas el tema de la normatividad de beneficiario que viene en el artículo B4 del Código Fiscal, que son como todos los criterios que tengo que seguir para identificarlos. Tengo que seguir, como les platiqué, de forma sucesiva la cadena, porque no puedo quedarme en una persona moral, entonces tengo que, a su vez, hacer el análisis de quién está atrás de esa persona moral. Y bueno, la información que se debe integrar como parte de la contabilidad, ¿no? Y estas son las multas en caso de que yo incumpla con el tema de beneficiario. La infracción por no obtener, no conservar o no presentar la información va a ser de 1.500.000 a 2 millones. Por cada beneficiario controlador y por cada vez que la autoridad fiscal me lo solicite. Que sabemos que me lo puedo solicitar hoy, no se lo entrego, me lleva otro requerimiento mañana, otra multa. Entonces, también es por no mantener actualizada la información. Aquí la multa va a ser de 800.000 a 1 millón por cada beneficiario. Y después presentar la información con errores, de forma incompleta, inexacta. Entonces, la multa va a ser de 500.000 a 800.000 pesos por cada beneficiario. Entonces, estas son multas enormes, o sea, la verdad es de las más grandes que tiene el Código Fiscal. Entonces, por eso es tan importante cumplir con esta obligación. Es una obligación, como les digo, relativamente nueva, porque entró en 2022. Sabemos que muchas organizaciones todavía no lo tienen.
Entonces es importante como irse acercando a este tema y para cumplir esta obligación. Sabemos que, porque puede tener estas consecuencias. Además, como forma parte de la contabilidad, puede tener otras implicaciones, ¿no? Entonces, es importante tomar mucho en cuenta este tema de beneficiario. Y bueno, ahorita vamos a ver las causales de revocación. Las causales de revocación están establecidas en el artículo 82 quater y tenemos que, primero es que la donataria destine su activo a fines distintos del objeto social por el cual obtuvo la autorización, que no expida el CFDI que ampare donativos o expedir CFDI de donativos para amparar operaciones distintas. También esta causal de revocación es la más general, ¿no? O sea, te dice incumplimiento de obligaciones fiscales o de los requisitos para mantener la obligación. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esa fracción? Que en esa fracción podría entrar cualquiera. O sea, incumples, no sé, la constancia de acreditación, incumples la declaración anual, incumples cualquier obligación que tengas, entonces se te puede revocar la autorización como tal, porque está de forma general, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones fiscales. Y después también, si la donataria se encuentra incluida en la lista definitiva del 69 del Código Fiscal de la Federación, que esta lista es la llamada lista negra de contribuyentes que emiten CFDIs para amparar operaciones inexistentes, ¿sí? Es la lista negra del SAT, la del 69, si estamos incluidos en esa lista o la autoridad fiscal nos incluye, entonces también va a ser una causal de revocación de la donataria. Otra causal de revocación, y que también hay que tener mucho cuidado porque pues los representantes legales, los asociados que pertenezcan pueden contaminar, se puede decir, a la institución, es que esta causal de revocación nos dice que si la donataria cuenta con representantes legales, asociados o cualquier integrante de su consejo directivo o de administración, a la que le haya sido revocada su autorización dentro de los últimos 5 años, o sea, si estos representantes forman parte de otra donataria y a esta donataria se le revocó su autorización por motivo de haber sido incluida en la lista negra, en la del 69. Entonces, no es porque formen parte de otra donataria, no es porque pueden formar parte de otra donataria, pueden incluso formar parte de una donataria a las que se les revocó la autorización. Pero si esta autorización se revocó por este motivo, entonces a mi donataria le van a también a revocar la autorización. Entonces, por eso es importante conocer exactamente y hacer el análisis de quiénes son los representantes, preguntarles y hacerles saber que tienen la obligación de decirme en qué otras donatarias están como integrantes, porque pudiera resultar también para mi donataria en un riesgo, ¿no? Y bueno, otra causal de revocación es que más del 50% de sus ingresos totales del ejercicio deriven de actividades distintas, lo que ya analizamos, de las actividades distintas. Después, esta causal de revocación, no está en la ley, esta se encuentra en la regla 3.10 y acaba de ser incluida. Y bueno, esta regla te dice que es si recibiste donativos con el objeto de atender contingencias ocasionadas por los sismos de 2017 y haber indicado a través del informe final que tienen donativos pendientes por destinar. Esta también es una causal de revocación, como tal, se incluyó en la miscelánea. Y bueno, para recuperar la autorización, se tendrá que corregir el motivo que causó la revocación o bien se va de pagar el impuesto respectivo. Sin embargo, también es importante mencionar que las organizaciones que pierdan la autorización por el motivo de percibir ingresos por actividades distintas en un porcentaje mayor al 50%, solamente podrán tramitar
una nueva solicitud de donataria una única ocasión. Entonces, a ti se te puede revocar y tú puedes volver a pedir otra, si te puedes volver a revocar, si te puedes volver a pedir otra sin problema. Pero si se te revocó por este motivo, solamente te dan la oportunidad de volverlo a obtener una sola vez. Entonces, por eso es muy importante ese tema de los ingresos. Y bueno, el procedimiento de la revocación inicia con el oficio que emite el SAT para informar a lo donatario la causal. Esta cuenta con 10 días hábiles para hacer manifestaciones y aportar documentos que desvirtúen esta causal. Se van a admitir toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional. Y bueno, se puede pedir una prórroga para cumplir con estos requerimientos hasta en 2 ocasiones por periodos iguales. Solamente se tiene que solicitar previo al vencimiento del plazo y no es necesario que nos contesten. Se toma como una afirmativa ficta, que no la otorgan, ¿no? Y bueno, agotado este plazo de los 10 días, el SAT debe emitir su resolución en un plazo que no exceda de 3 meses y la cual se va a notificar conforme lo establezcan las disposiciones. Este va a ser el procedimiento de revocación. Entonces, en ocasiones es muy poco el tiempo para subsanar ciertos causales que nos puedan notificar. ¿Sí? Aunque podamos solicitar estas prórrogas, a veces solicitar una carta de acreditación se tarda más, modificar estatutos, por eso es importante ir revisando todos estos aspectos desde antes. Y bueno, en caso que se nos revoque la autorización, también saber que podemos solicitar una nueva. Esta nueva autorización ya no vamos a tener que cumplir con todos los requisitos, pero ya no nos lo van a pedir todo tal cual, sino que solamente tenemos que adjuntar los estatutos, mi carta de acreditación, y porque el SAT ya tiene como ciertos antecedentes, ¿no? Entonces, se hace como una solicitud de nueva autorización. Bueno, nada más para hablar de la autorización para recibir donativos del extranjero, también no dejar de mencionar que se puede obtener esta autorización. Esta autorización únicamente no está habilitada o no se otorga a todas las donatarias, solamente se puede otorgar a las donatarias que se dediquen a actividades asistenciales, educativas, de investigación, culturales, ecológicas. También pueden solicitar esta autorización conforme al tratado fiscal entre México y Estados Unidos, y aparece tal cual en el directorio de donatarias, entonces ya estás autorizado para recibir donativos del extranjero, deducibles del extranjero. Solamente se indica así en mi solicitud, no tengo que adjuntar algún documento adicional, solamente tengo que indicarle a la autoridad que me dedico a algunas de estas actividades y que quiero esa autorización, y si cumplo con todos los otros requisitos fiscales, mis obligaciones en general, entonces me van a otorgar esa autorización. Pero si tengo obligaciones adicionales, si tengo esa autorización para recibir donativos del extranjero, tengo que elaborar y mantener a disposición del público una lista de disposición financiera y mi relación de administradores y empleados que hubieran recibido ingresos de la donataria mayores a 295,000 pesos. También tengo obligación de no recibir más de una tercera parte de los ingresos anuales por la suma de arrendamiento de muebles, intereses, dividendos, y que la utilidad de sus actividades no están sustancialmente relacionadas con el objeto social. Entonces, esas son las obligaciones adicionales que sí voy a tener si solicito esta autorización para recibir donativos deducibles del impuesto. Y bueno, también para mencionar, en materia de IVA, pues las donatarias autorizadas se encuentran exentas del pago del IVA en la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el arrendamiento de bienes. Esto conforme al artículo 9, al 15 y al 20 de la ley del impuesto, del impuesto de valor agregado, de forma general.
Y bueno, hasta aquí sería todo, son todas las obligaciones que tiene que cumplir. Sé que es demasiada información, traté como de resumirlo, no sé si tengan alguna duda en particular. Sí, tenemos dudas en el chat, Mónica. La primera es que si nos vas a hacer el favor de compartir la presentación. Ah, claro, sí, por supuesto, se las mando sin problema, se la comparto a Fernanda y ya si ustedes me ayudan a... Sí, claro que sí, nosotros se las enviamos. Gracias. La siguiente es, el acta de cambio de asociados debe ser protocolarizada, perdón, Protocolizar. Sí, sí, no, no te e preocupes. inscrita en el registro público, porque generalmente se tarda más de 30 días para que salga del registro público. No tiene que estar inscrita en el registro público, pero sí tiene que estar protocolizada. Este es un tema que surgió precisamente por este aviso, porque cuando tú haces un cambio de asociados no es obligatorio protocolizar estas actas. Pero a partir de que surgió este aviso de modificación de accionistas, en el que la autoridad fiscal te solicita el documento protocolizado, porque tal cual así dice, y si tú le adjuntas un acta que no está protocolizada, no te dan el cambio, no procede. Entonces, desde ahí nosotros hemos ya, bueno, ya tenemos esta consigna de cada que haya un cambio o un acta tenga un cambio de asociados, se protocoliza. Es un gasto adicional, pero si no lo pasa. No lo acepta la autoridad fiscal. Gracias. La siguiente. Para otorgar contratos por otorgar contratos en comodato, ¿se tiene riesgo de revocación de autorización? No, o sea, es que ahí tendría que entender un poco más a qué te refieres, como a quién. Bárbara Romero, no sé si gustas encender tu micrófono para completar la pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, Hola, si una institución de asistencia privada cuenta con algunos inmuebles y estos son otorgados en comodato, ¿hay riesgo de perder la autorización? no, porque no estás. Acuérdate que nuestras actividades adicionales incluyen arrendamiento de inmuebles. Nuestras actividades adicionales, perdón, nuestras actividades que no forman parte de actividades distintas, incluye este concepto de arrendamiento de inmuebles. Entonces, Pero otorgado en comodato, exacto, ¿tendríamos sí, riesgo? ahí voy. Otorgamiento en comodato, más que hacia la donataria, yo lo vería como un riesgo más fiscal, no hacia la donataria, sino que, por ejemplo, si son partes relacionadas, acordémonos que también tenemos reglas de precios de transferencia que tenemos que cumplir, aunque seamos personas de título 3, ¿no? Entonces, ahí habría un tema de precios más que de donataria. Perdón, tengo mi micrófono apagado. ¿Se puede pedir la autorización para incluir otro objeto social? En caso de que sí, ¿cómo se lleva a cabo? Sí, hay un procedimiento especial, es para actividades adicionales. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es modificar tus estatutos, incluir en el objeto social esas otras actividades que quieres realizar. O sea, nosotros podemos poner en nuestro objeto social tantas actividades queramos, pero también tenemos que acreditarlas, ese es el otro punto. Tú incluyes actividades adicionales, no sé, yo tengo actividades asistenciales y ahora quiero adicionar también actividades de desarrollo social. Modifico mis estatutos, pongo mis actividades de desarrollo social, pero estas actividades también tengo que acreditarlas. Entonces tengo que ir con la autoridad competente que me acredite mis actividades y ante la autoridad fiscal, pues ya llevo esos estatutos modificados. Es igual por medio del portal, es una solicitud de actividades adicionales. Está la ficha de trámite tal cual en el anexo 1 de la resolución miscelánea fiscal, que te va diciendo paso a paso cómo hacerlo. Y tienes que adjuntar esta constancia de acreditación. Y bueno, también hay que tener en cuenta que cada que yo haga una solicitud al SAT o cada que le pida algo, el SAT va a revisar todo. Ese es como lo que hacen en la práctica, ¿no? A veces tenemos
instituciones que hasta la fecha no han modificado sus estatutos y el SAT no les ha requerido nada, pero porque realmente no lo han visto o no se han dado cuenta. Y en el momento en el que esa institución hace algo, solicita algo, entonces ahí viene la revisión y ahí vienen ya los requerimientos y las revocaciones. Entonces es importante que en el momento en el que yo solicite algo, estar seguro de que cumplo con mis obligaciones fiscales. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿el IVA pagado no es acreditable ni se puede solicitar devolución? No, ese es el tema de que con el IVA, Gracias. en este caso. Martín Villafaña tiene su mano levantada, si gusta prender su micrófono. Tengo una duda, mira, la ley dice claramente que una de las causas de revocación de donataria autorizada es el comodato. Nosotros tenemos un inmueble en comodato, pero lo tenemos con otra institución que también es IAP y lo tenemos a título gratuito. ¿Ese es causal de donataria? ¿Le cobro renta a valor comercial? ¿Lo recupero o qué me sugieres? Primero, no es que... Es que ya no escuché bien, que es causal de revocación. No es causal de revocación. Ahí dice la ley que el comodato es causa de revocación. No, como tal no está incluida. Como causal de revocación, un comodato. Sí, no. Entonces el comodato no tengo ahorita, en este momento no tengo el artículo, pero yo lo había visto y por eso lo tengo también como un tema pendiente. Entonces, si yo tengo dado en comodato un inmueble a otro IAP, ¿no caigo en causal de revocación? No como tal causal de revocación, como mencionaba, ahí hay que ver el tema de precios que podrías existir. Porque en comodatos siempre es ese punto, ¿no? De que yo tengo que llevar mis operaciones con partes relacionadas a valores de mercado. Entonces, ¿Tengo que cobrar una renta entonces? si se puede, está bien, sí. Y de hecho, no, para mí donataria no va a tener ningún impacto negativo porque yo ese arrendamiento de inmuebles forma parte, lo puedo considerar como ingreso que forma parte de mis actividades. Es como lo dice el artículo. Entonces, arrendamiento de inmuebles siempre va a ser parte de mis ingresos y no lo tengo que considerar como actividades distintas. Ok, porque tengo inmuebles... A lo mejor ustedes lo hacen por eso, ¿no? Por no obtener como un lucro y que se pueda decir que están haciendo especulación comercial o algo como tal, pero no, o sea, tal cual, el arrendamiento de inmuebles está permitido y yo puedo obtener ingresos por eso y eso no va a contar para mis 10%, ni mis 50%, ni nada. No, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo inmuebles que rento y tengo un ingreso, pero tengo un inmueble que lo tengo en comodato que no tengo un solo peso de ingreso. Que no tengo un solo peso de ingreso, lo tengo dado en comodato a título gratuito. Me estoy cayendo en falta, esa es mi duda. Pues habría que ver, por ejemplo, ¿es una parte relacionada con la que está teniendo el comodato? No es parte relacionada, es una IAP. Es otra IAP. Es otra IAP. Sí, es que ese es un tema de precios de transferencia que se tendría que revisar, pero en primer lugar, si no es parte relacionada, es diferente, porque acordamos que la... relacionada no entra precios de transferencia, es una IAP. Exacto, por eso. Le dimos, es un albergue, yo soy un hospital, el albergue lo tiene otra fundación. Entonces, sí, no, la verdad yo no le veo problema, ¿eh? Se los dimos a título gratuito ya hace 15 años, entonces no quiero ver, sí, si no me falta. Yo no le veo problema y causal de revocación, mucho menos. Ok, perfecto, gracias. Gracias. La siguiente pregunta. La información en relación con los empleados o personas por honorarios, la cantidad que aparece es por 295,000 pesos. ¿Debe de ser de manera mensual o anual? ¿Qué me pregunta? A ver, déjame verla. En relación con los empleados o personas por honorarios, la persona que aparece es anual. Gracias. La siguiente. Para timbrar los FDI hay 3 claves para cuotas de recuperación. ¿Cuál usamos?
Las claves del CFDI, como se lo mencionaba a Martín, con eso me comprometo a revisarlas y se las digo con la parte contable. Gracias. Ya no hay ninguna otra duda en el chat. No sé si alguien quiera colocar otra duda o encender su micrófono. Creo que al parecer no. Les estoy enviando por el chat una liga para que nos hagan favor de contestar nuestra encuesta de satisfacción para saber si estos cursos son de su agrado o también escuchar sus sugerencias. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega del reconocimiento a Mónica Patricia Pérez Santana por haber impartido la actividad de capacitación Prevención de Riesgos Fiscales para IAPEM. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Mónica, este reconocimiento te lo haremos llegar posteriormente vía electrónica. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes.